Escuché a mi propio hijo decir, llévense todo, ni se dará cuenta, y yo no podía moverme. Intenté hablar, pero mi lengua no respondía. El cuerpo me pesaba como si alguien me hubiera llenado los huesos de cemento. Solo escuchaba pasos dentro de mi casa. Pasos que no debían estar ahí. No veía con claridad, solo sombras moviéndose y voces que reconocía, pero no lograba entender del todo. Y entre esa oscuridad turbia, reconocí a mi hijo, a Fernando, de pie en medio de mi sala, dando órdenes en voz baja a personas que yo nunca había visto en mi vida. Esto también, y los documentos del cajón de arriba, todo. Quise gritar. Quise levantarme, pero mi cuerpo no me obedeció. Entonces, escuché algo más. Un crujido, muy suave, que venía del pasillo. Había alguien más en la casa. Alguien que Fernando no vio. Mi nieta lo vio todo, y lo que hizo después cambió todo para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Pero para entender cómo mi propio hijo llegó a hacer esto, tengo que volver al principio. El traidor no llega con cara de traidor. Llega con una botella de buen mezcal y una sonrisa que uno ha conocido desde siempre. Mi nombre es Miguel Torres. Tengo 72 años y toda mi vida la construí con estas manos, con estas mismas manos que esa noche no podían cerrar el puño. Había sido un domingo como cualquier otro, al menos eso creí yo. Fernando llegó a media tarde con una bolsa de plástico que sonaba a botellas. Dijo que quería celebrar, que había conseguido un contrato nuevo, que las cosas le estaban yendo bien, que quería compartirlo conmigo. Yo me alegré. Un padre siempre se alegra cuando su hijo llega con buenas noticias. Nos sentamos en la sala, los dos solos. Puse música norteña bajita, como me gusta a mí. Él sirvió el primer vaso y yo lo tomé sin pensarlo 2 veces. Era un mezcal oscuro, con sabor a madera quemada. Bueno, o eso pensé. El segundo vaso lo tomé más despacio. Para el tercero, ya algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Pero para entonces, mis pensamientos ya se movían lentos, como si nadaran en melaza. Fernando habló mucho esa tarde. Me contó historias que yo escuchaba a medias, asentando con la cabeza, aunque las palabras ya no me llegaban completas. En algún momento me pregunté por Isabela, mi nieta, que se suponía vendría a visitarme ese fin de semana. Fernando me dijo que se había quedado en casa de una amiga. Lo creí. ¿Por qué no iba a creerle a mi propio hijo? No sé en qué momento me quedé dormido en el sillón. No fue un sueño normal. Fue como caer dentro de un pozo oscuro donde no hay fondo. Un lugar donde el tiempo no existe y el cuerpo tampoco. Lo que siguió lo reconstruí después, pedazo por pedazo, como quien arma un jarrón roto en el piso, porque en ese estado uno no ve con claridad, solo sombras moviéndose, bultos que van y vienen, voces que llegan amortiguadas. No lograba entender todo, solo fragmentos, voces conocidas entre el ruido. Primero fue el frío, un frío que me entró por los pies y fue subiendo despacio hasta llegar al pecho. Luego fueron los sonidos, pasos, varios, más de 2 personas moviéndose dentro de mi casa. El arrastre de algo pesado sobre el piso de madera. Un golpe sordo. Una voz que decía, con cuidado, no hagas ruido. Quise mover los brazos. No pude. Quise abrir los ojos. Solo lo logré a medias, como si mis párpados pesaran kilos. Y en esa ranura de visión turbia distinguí sombras. 3, quizás 4. Moviéndose, cargando cosas. Mis cosas, y entre todas esas sombras reconocí una voz, la voz de Fernando, de pie, dando órdenes. Llévense todo, ni se dará cuenta. Esa frase que salió de la boca del hombre a quien yo le enseñé a caminar, a quien yo cargué en hombros cuando era niño, a quien yo le pagué la escuela con años de trabajo en el campo y luego en la ferretería. Esa frase me atravesó el pecho con más fuerza que cualquier golpe físico,
porque el cuerpo se recupera de los golpes, pero hay palabras que no se van nunca. Intenté decir su nombre, Fernando. Solo salió un sonido roto, casi inaudible. Nadie me escuchó. O si me escucharon, no les importó. Sentí que alguien pasaba junto a mí. Olía a tabaco barato y a sudor. Escuché el cajón de la cómoda abrirse, el revoltijo de papeles, el crujido del mueble de la cocina, y cada sonido era una puñalada más, porque yo reconocía cada cosa que había en esa casa. Cada objeto tenía una historia: la licuadora que compré cuando nació Fernando, la vitrina donde guardaba las fotos de mi esposa Carmen, que Dios la tenga en su gloria, la caja metálica donde guardaba documentos importantes que yo pensaba nunca necesitaría defender. No sé cuánto tiempo duró aquello. El tiempo en ese estado no funciona igual. Lo último que escuché antes de hundirme de nuevo en la oscuridad fue la puerta principal cerrándose, y luego el silencio más pesado que he sentido en toda mi vida. Pero lo peor no era que me estaban robando, era que alguien más estaba viendo todo en silencio. Hay un dolor que no tiene nombre, el de despertar en tu propia casa y sentir que ya no te pertenece. Abrí los ojos cuando la luz del amanecer ya entraba por la ventana de la sala. Estaba en el mismo sillón, con la misma ropa del día anterior. La boca me sabía a tierra seca y la cabeza me pulsaba con una fuerza que no era normal, ni siquiera para el mezcal más fuerte. Eso ya me lo confirmaba algo que yo todavía no quería aceptar. Lo que bebí la noche anterior no era solo alcohol. Me tardé varios minutos en levantarme. Las piernas no me respondían bien, como si los músculos hubieran olvidado su trabajo. Me apoyé en el brazo del sillón, luego en la pared, y así fui avanzando hacia la cocina para tomar agua. Fue en ese camino corto, de apenas 8 pasos, cuando empecé a notar. La repisa junto a la televisión estaba diferente. Yo tenía ahí 3 cosas que nunca movía. Una figura de cerámica de la Virgen de Guadalupe que me regaló Carmen el día de nuestro aniversario número 25, un reloj de madera que me había dado mi padre antes de morir, y una cajita de latón donde guardaba el dinero de los gastos de la semana. La figura seguía ahí, el reloj no, la cajita tampoco. Me quedé viendo ese espacio vacío como si mis ojos se negaran a procesar lo que veían. Seguí caminando. En la cocina, el cajón donde yo guardaba los recibos del gas, del agua y de la luz estaba entreabierto. Lo abrí del todo. Los papeles estaban revueltos, algunos en el piso. Faltaban cosas. No sabía exactamente cuáles todavía, pero se sentía el desorden de alguien que buscó con prisa y sin cuidado. Fui al cuarto. La cómoda tenía el cajón de hasta arriba abierto. Ahí era donde yo guardaba una carpeta amarilla con documentos importantes, la escritura de la casa, mi acta de nacimiento, el testamento que había hecho 3 años atrás con un licenciado de confianza, y sobre todo, la póliza de un seguro de vida que había pagado durante más de 20 años y que valía casi 1.000.000 de pesos. La carpeta no estaba. Me senté en la orilla de la cama. Las manos me temblaban. Respiré. 1 vez, 2 veces, 3. Soy un hombre que aprendió a no perder la cabeza en los momentos difíciles. La vida me enseñó eso a la mala, cuando murió Carmen, y me quedé solo con un hijo de 18 años y una ferretería que estaba a punto de quebrar. Aprendí que el pánico es el peor consejero, que primero hay que ver, luego pensar y al final actuar. Así que me levanté, fui al baño, me lavé la cara con agua fría y empecé a hacer un recorrido completo de la casa. Faltaba el reloj de mi padre. Faltaban los cubiertos de plata que habían sido de mi suegra. Faltaba la cámara fotográfica que usé durante años para retratar a la familia. Faltaba la caja de herramientas que tenía en el cuartito de atrás. Herramientas buenas, de marca, que yo había juntado a lo largo de décadas.
Faltaba la televisión del cuarto, que era nueva. Faltaba el dinero en efectivo que yo tenía separado en un sobre dentro del ropero, unos 12,000 pesos que era mi reserva personal, y faltaba la carpeta amarilla. Cuando terminé el recorrido, me quedé parado en la sala, en silencio, viendo el espacio donde había estado el reloj de madera. Y en ese silencio, la voz de Fernando me volvió con una claridad brutal. Llévense todo. Ni se dará cuenta. Él sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Él había crecido en esta casa. Él conocía cada cajón, cada rincón, cada escondite. No era un robo de extraños. Era una operación planeada por alguien que me conocía mejor que nadie. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era Fernando. Papá, ¿cómo amaneció? Ayer se puso muy contento con el mezcal, ¿eh? Su voz era tranquila, casi alegre. Apoyé la espalda en la pared y cerré los ojos un segundo. Bien, dije. Solo eso. Bien. Me tuve que ir temprano porque tenía una reunión. No quise despertarlo. ¿Necesita algo? ¿Le llevo el desayuno? No, estoy bien. ¿Seguro? Se escucha raro, papá. Hubo una pausa breve de su lado. Por un segundo dudó, como si temiera que yo recordara algo, pero se recompuso rápido. Es el sueño todavía. Gracias por llamar. Colgué. Me quedé viendo el teléfono en mi mano. Fernando llamando para preguntar cómo amanecí. Fernando fingiendo que era un domingo normal. Fernando actuando como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Eso me dijo más que cualquier cajón vacío. Esto no había sido un momento de locura ni una mala decisión del momento. Esto era calculado, planificado, frío. Y yo necesitaba ser igual de frío si quería salir de esto con algo que recuperar. Pasé el resto de la mañana sentado en la mesa de la cocina, con un cuaderno y una pluma, anotando todo lo que faltaba, tratando de recordar valores, fechas, descripciones. Tenía que ser metódico, tenía que pensar como un hombre que va a pelear, no como un padre al que le rompieron el corazón, aunque las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. Esa misma tarde, alguien tocó la puerta, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Hay miradas que dicen lo que la boca no se atreve a pronunciar, y la de Isabela ese día cargaba un peso que ninguna niña de 14 años debería cargar. Eran casi las 4 de la tarde cuando escuché los 3 golpes en la puerta. Suaves, casi tímidos. No era el golpe de Fernando, que siempre tocaba con los nudillos seguido y fuerte, como anunciándose. Era otro ritmo, uno que yo reconocí antes de abrir. Aún así, cuando vi su cara, algo en mi pecho se apretó. Isabela estaba ahí parada en el umbral, con la mochila colgada en un hombro y el cabello recogido en una trenza que se le estaba deshaciendo por los lados. Tenía puesta una sudadera gris que le quedaba grande, de esas que usan los jóvenes ahora, pero no era la ropa lo que me llamó la atención. Era su cara. Tenía los ojos hinchados, no del sueño, del llanto, y cuando me vio a mí, los volvió a llenar. «Abuelo», dijo, y su voz salió quebrada desde la primera sílaba. «Pasa», le dije yo, haciéndome a un lado. Entró despacio, mirando la sala como si buscara algo que confirmar. Vi sus ojos detenerse en la repisa, donde ya no estaba el reloj de mi padre. Los vi recorrer el espacio donde había estado la televisión del cuarto, cuya puerta estaba entreabierta. La vi apretar la correa de la mochila con los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se sentó en el sofá pequeño, el de junto a la ventana. Yo me senté frente a ella en el sillón de siempre. Durante un momento ninguno de los dos habló. Afuera, en la calle, un niño pasó gritando y una señora lo regañó. El mundo seguía moviéndose como si nada. «¿Cómo estás, Isabela?», le pregunté. Ella agachó la cabeza. Se mordió el labio inferior. «Abuelo, yo...» Empezó y se detuvo. Respiró. «¿Usted está bien?» «Estoy bien», dije, usando las mismas 2 palabras que le había dicho a Fernando por teléfono.
Pero con Isabela sonaron distintas. Con ella no pude ponerles la misma máscara. No, abuelo. Levantó la cara y me miró directo a los ojos. No está bien. Y usted lo sabe. Y yo también lo sé. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de ese día. Fue un silencio que tenía forma, que tenía peso, que ocupaba el espacio entre los dos como algo vivo. ¿Dónde estabas ayer?, le pregunté despacio. Isabela dudó apenas un segundo. Aquí, dijo. Una sola palabra. Y con esa palabra todo el cuarto pareció cambiar de temperatura. ¿Aquí?, repetí. Llegué en la tarde cuando mi papá ya estaba aquí con usted. Él no me vio entrar porque estaban en la sala y yo entré por la puerta de atrás, con mi llave. Hizo una pausa. Quería darle una sorpresa, abuelo. Iba a salir y decirle que sí había venido, que le había mentido a mi papá de que me quedaría en casa de una amiga porque quería estar aquí con usted. Sentí algo moverse dentro de mí, una mezcla de ternura y de horror. Pero cuando entré, continuó ella, y su voz bajó casi a un susurro. Escuché que estaban hablando. Mi papá hablaba diferente, no como habla con usted normalmente. Hablaba quedito, raro, y usted ya casi no respondía. Cerró los ojos un momento. Me quedé en el pasillo, dijo Isabela. Tenía miedo, mucho miedo, pero no podía quedarme sin hacer nada. Pensé en contárselo a alguien, pero no sabía en quién confiar, así que saqué el teléfono y empecé a grabar. Y luego llegaron los otros. ¿Cuántos? 3. 2 hombres y una mujer. Entraron con la llave que Fernando tenía desde hace años. Nadie forzó nada. Solo entraron como si fuera su casa. Abrí los ojos y la miré. Isabela tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, apretadas una contra la otra. Seguía cargando algo que necesitaba soltar. Mi papá les dijo qué llevarse, continuó. Les señalaba las cosas, el reloj, la caja, los cajones, y ellos cargaban todo en bolsas grandes, de esas negras de basura. Se le quebró la voz. Y usted estaba ahí, abuelo, en el sillón, y no se movía. Y yo quise gritar, quise salir, pero tenía tanto miedo que me quedé paralizada en el pasillo, pegada a la pared, sin respirar casi. Una lágrima le cayó por la mejilla derecha. No hizo nada por limpiarla. Lo siento, abuelo, dijo. Debí haber hecho algo antes. Me levanté del sillón despacio, fui hasta donde ella estaba y me senté a su lado. Le puse una mano en el hombro. Era tan delgada, tan joven, 14 años cargando una traición que ni siquiera era suya. No tienes nada que sentir, mija, le dije. Nada. ¿Me escuchas? Ella asintió, aunque no se veía del todo convencida. ¿Tu papá sabe que estabas ahí? Negó con la cabeza rápidamente. No, salí cuando ya se habían ido todos. Me fui caminando a la tienda de la esquina y ahí me quedé sentada un rato hasta que dejé de temblar. Luego me fui a casa y fingí que llegaba de casa de mi amiga. La miré. 12 horas cargando sola con todo aquello. 12 horas sin poder contárselo a nadie. Abuelo, yo escuché todo, dijo, y en su voz había algo que iba más allá del miedo. Había determinación, la misma que yo había visto en los ojos de Carmen cuando tomaba una decisión y nadie en el mundo la iba a hacer cambiar de opinión. Lo sé, le dije, y no voy a quedarme callada. La miré fijo. Ella me devolvió la mirada sin parpadear. En ese momento, Isabela Torres dejó de ser solo mi nieta. Se convirtió en la única persona en el mundo en la que yo podía confiar completamente. Pero lo que Isabela tenía en su celular cambiaría todo para siempre. Hay momentos en la vida en que el mundo se divide en dos: lo que eras antes de ver algo y lo que eres después. Isabela no habló de inmediato. Se quedó un momento con la mochila sobre las rodillas, como si necesitara prepararse para lo que venía. Yo no la apresuré. Aprendí hace mucho tiempo que las cosas importantes no se pueden empujar.
Llegan cuando están listas. Metió la mano despacio dentro de la mochila y sacó el teléfono. Era un aparato negro con una esquina de la funda un poco despegada. Lo sostuvo con las dos manos, mirándolo antes de voltearlo hacia mí. «Abuelo», dijo. «Grabé todo». 3 palabras que me cambiaron la respiración. «¿Todo?», repetí. Desde que llegaron los otros. No pude grabar el principio porque no sabía lo que iba a pasar, pero sí grabé lo más importante. Desbloqueó el teléfono. Entró a la galería. Seleccionó un video. Y me extendió el aparato. Tomé el teléfono con manos que traté de mantener firmes. Presioné el triángulo de play. La imagen era oscura al principio, tomada desde el pasillo, entre la pared y el marco de la puerta. Se notaba que Isabela había grabado sin moverse, casi sin respirar, con el teléfono apenas asomado. La imagen temblaba ligeramente, el temblor de alguien que tiene miedo pero no suelta. Luego la imagen se acomodó, y ahí estaba mi sala. Ahí estaba mi sillón, con mi cuerpo en él. Quieto, con la cabeza caída hacia un lado y los brazos flojos. Viéndome así, desde afuera, sentí algo que no había sentido en toda la mañana. Vergüenza, no por haberme emborrachado, sino porque me había dejado engañar así de fácil, porque le había creído a Fernando sin dudar ni un segundo. Luego entró él al encuadre. Fernando caminaba por mi sala señalando cosas con el mentón, dando instrucciones en voz baja. Detrás de él, 2 hombres y una mujer que yo nunca había visto cargaban cosas dentro de bolsas negras grandes. La mujer usaba guantes de plástico delgado, de esos que usan los médicos. Los guantes me golpearon fuerte. Ella sabía que no podía dejar huellas. Esto no era improvisado. Esto estaba planeado con días, quizás semanas de anticipación. Escuché la voz de Fernando salir del teléfono, bajita, pero clara. «El cajón de arriba de la cómoda, ahí están los documentos. Tráiganlos todos, no dejen nada». La mujer de los guantes asintió y desapareció hacia el pasillo, hacia mi cuarto. «¿Y lo de la cocina?», preguntó uno de los hombres. «Lo que valga», dijo Fernando. «Los cubiertos de plata están en la alacena de hasta arriba, en una bolsa de tela café. No se les olvide eso. Los cubiertos de plata de la madre de Carmen, los que habíamos cuidado durante más de 30 años. Pausé el video un segundo. Necesitaba respirar. Isabela me observaba en silencio, con los ojos muy abiertos, sin saber muy bien qué hacer con sus manos. «¿Está bien, abuelo?» «Sí», mentí, y le di play de nuevo. En el video, Fernando se acercó al sillón donde yo estaba. Se paró frente a mí. Me miró. Y por un momento, solo un momento, su cara cambió. Vi algo cruzar por sus ojos que no supe descifrar bien. ¿Duda? ¿Remordimiento? ¿O simplemente estaba verificando que yo seguía inconsciente? Sea lo que fuera, duró menos de 3 segundos. Luego se dio la vuelta y siguió dando instrucciones. Y entonces llegó el momento. El momento que Isabela había capturado sin saber todavía cuánto iba a valer. Uno de los hombres se asomó desde la cocina. «¿Y si se despierta?». Fernando no volteó siquiera. Siguió viendo hacia la ventana y dijo, con una calma que me heló hasta los huesos, «Llévense todo. Ni se dará cuenta. Ahí estaba. En video. Con fecha. Con hora. Con su voz». Detuve el video. Me quedé viendo la pantalla congelada. La imagen de Fernando de espaldas, en medio de mi sala vaciada. 45 años siendo su padre, años de ferretería para pagar su escuela, su ropa, sus caprichos, años llevándolo al médico, enseñándole a manejar, hablándole de la vida cuando se equivocaba. Años creyendo que, a pesar de todo, habíamos construido algo real entre los dos. Y él había tardado una sola noche en destruirlo todo. Le devolví el teléfono a Isabela. No dije nada por un buen rato. Ella tampoco. Afuera el sol ya empezaba a bajar y la luz en la sala se volvió naranja, de ese naranja cansado que tiene el final de la tarde. «Abuelo», dijo Isabela finalmente, con voz muy queda,
¿Qué vamos a hacer? La miré. En sus ojos había miedo. Sí, pero también había algo más. Había la misma pregunta que yo me estaba haciendo. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? ¿Mandaste ese video a alguien? Le pregunté. No, solo lo tengo yo. Bien, no lo mandes a nadie. Todavía no. Hice una pausa. ¿Tu teléfono tiene contraseña? Sí. Ponla más difícil esta noche. Y no le digas a tu papá que estuviste aquí ayer. ¿Puedes hacer eso? Asintió con una firmeza que me sorprendió. ¿Confías en mí, Isabela? Más que en cualquier otra persona en el mundo, abuelo. Eso me apretó el pecho de una manera que no tiene nombre. Porque esa confianza era exactamente lo que Fernando había decidido tirar a la basura. Ese día entendí que no solo me había robado, me había traicionado como hijo. Aprendí algo con los años. El que espera suele ganar. Esa noche no dormí, no por el dolor de cabeza que todavía estaba ahí, sordo y persistente, recordándome lo que Fernando había puesto en mi bebida, sino porque mi cabeza no podía apagarse. Daba vueltas y vueltas sobre los mismos puntos como rueda de molino que no encuentra descanso. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno que había usado durante el día para anotar lo que faltaba. Lo abrí en una página nueva. Arriba escribí una sola palabra: estrategia. Soy un hombre de campo convertido en comerciante. No estudié leyes ni finanzas, pero sí aprendí algo muy importante en décadas de llevar un negocio, que cuando alguien te quiere quitar lo tuyo, la primera reacción que tienes, que es salir a gritar y a reclamar, casi siempre es la que más daño te hace. El que grita primero pierde el elemento sorpresa. Y el elemento sorpresa en ese momento era lo único que yo tenía a mi favor. Fernando no sabía que Isabela había estado en la casa. Fernando no sabía que existía un video. Fernando no sabía que yo recordaba perfectamente lo que había escuchado. Él creía que me había dado algo suficientemente fuerte para que yo no retuviera nada. Creía que yo despertaría confundido, quizás pensando que había tenido un sueño raro, y esa creencia equivocada era mi única ventaja. Tenía que usarla bien, porque una vez que él supiera que yo sabía, todo cambiaría. Escribí 3 columnas en el cuaderno. La primera, lo que me habían robado, con valores aproximados. La segunda, lo que necesitaba recuperar o proteger antes de que fuera demasiado tarde. La tercera, lo que necesitaba hacer en orden. La columna del medio fue la más difícil de escribir, porque me hizo enfrentar algo que yo había ignorado durante años por comodidad. Mi situación legal era vulnerable. El testamento que tenía redactado 3 años atrás dejaba a Fernando como heredero principal de la casa y de mis ahorros. En ese momento me había parecido lo natural. Era mi hijo, era mi único familiar cercano, además de Isabela, que era menor de edad. Pero ahora ese documento era una amenaza. Si Fernando se movía rápido, si conseguía a alguien que lo ayudara a usar ese testamento antes de que yo pudiera cambiarlo, podría terminar quedándose con la casa también, y yo me quedaría sin nada. Arranqué esa página, la doblé y la guardé en el bolsillo de la camisa. Luego fui al cuarto, busqué en el fondo del cajón de los calcetines y saqué una tarjeta de presentación que había guardado hace tiempo sin saber muy bien por qué. Era del licenciado Ernesto Vidal, abogado especialista en Derecho Familiar y Patrimonial. Me la había dado un conocido de la ferretería un par de años atrás, cuando ese conocido tuvo problemas con unos socios. Me dijo: «Guárdela, don Miguel, uno nunca sabe». Uno nunca sabe. ¿Qué razón tenía? A las 9 de la mañana del día siguiente, estaba parado frente al edificio donde tenía su despacho el licenciado Vidal. Era un edificio café de 3 pisos en el centro, discreto, sin anuncios llamativos. Subí al segundo piso. La secretaria me recibió y me dijo que el licenciado tenía un espacio libre a las 11. Esperé sentado en una silla de vinil verde,
con el cuaderno sobre las rodillas y la tarjeta guardada en el pecho. El licenciado Vidal era un hombre de unos 55 años, delgado, con lentes de armazón oscura y una forma de escuchar que me inspiró confianza desde el primer momento. No interrumpía, no hacía gestos de sorpresa, solo escuchaba, y de vez en cuando escribía algo en su bloc de notas con una pluma de tinta negra. Le conté todo, el mezcal, los sonidos, la voz de Fernando, el despertar, lo que faltaba, y al final, el video de Isabela. Cuando terminé, el licenciado Vidal se quitó los lentes, los limpió con un paño pequeño y volvió a ponérselos. «Don Miguel», dijo, «lo que usted me describe configura varios delitos: robo con abuso de confianza, administración fraudulenta y, dependiendo de lo que le pusieron en la bebida, posiblemente lesiones dolosas. Todo eso es perseguible penalmente. ¿Y mis documentos? ¿La carpeta que se llevaron? Eso es lo más urgente». Se inclinó hacia adelante. «Si entre esos documentos está el testamento y la escritura de su casa, su hijo podría intentar hacer movimientos antes de que usted actúe. Necesitamos bloquear eso de inmediato». «¿Cómo?» «Primero, usted va a otorgar hoy mismo un poder notarial a mi nombre para que yo pueda actuar en su representación en caso necesario. Segundo, mañana a primera hora solicitamos una anotación preventiva en el registro público de la propiedad para que nadie pueda vender, hipotecar ni transferir su casa sin que el juzgado lo sepa. Tercero, si usted tiene cuentas bancarias, vamos hoy mismo a bloquear cualquier posibilidad de que alguien más las mueva». Cada palabra del licenciado Vidal era como poner un ladrillo en una pared que alguien había estado derrumbando. Sentí que el piso volvía a estar debajo de mis pies. «¿Y el testamento?», pregunté. «Lo revocamos y hacemos uno nuevo. Usted tiene todo el derecho. Un testamento puede modificarse las veces que sea necesario mientras el testador esté en pleno uso de sus facultades». Hizo una pequeña pausa. «¿Está usted en pleno uso de sus facultades, don Miguel?». Lo miré fijo. «Más que nunca, licenciado». Por primera vez en 2 días, algo parecido a una sonrisa me cruzó la cara. Isabela llegó esa tarde a mi casa directo de la escuela, como habíamos quedado. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y le expliqué todo lo que había hablado con el licenciado Vidal. Ella escuchaba con esa atención seria que tienen los jóvenes cuando entienden que lo que se está diciendo importa de verdad. «¿Y el video?», preguntó. «El licenciado dice que es una pieza fundamental. Me explicó además que, al haber sido grabado dentro de mi propiedad y siendo yo parte afectada, el video era completamente válido como prueba. Necesitamos conservarlo bien. Vamos a hacer varias copias y guardarlas en lugares distintos. Una en la nube, una en un correo electrónico que tu papá no conoce, y una copia física en una memoria que vamos a dejar con el licenciado». Isabela sacó su teléfono sin decir una palabra y empezó a hacer lo que le pedí. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla, con esa facilidad que tiene la gente joven con la tecnología. En 10 minutos, el video estaba en 3 lugares distintos y seguros. «Abuelo», dijo mientras guardaba el teléfono, «mi papá va a saber que estoy ayudándole». «No todavía», le dije. «Por ahora necesito que sigas actuando normal con él. ¿Puedes hacer eso?». Pensó un momento. Vi en su cara el peso de lo que le estaba pidiendo. Que le mintiera a su padre para proteger a su abuelo. No era algo simple. No para una muchacha de 14 años que tenía que seguir viviendo bajo el mismo techo que Fernando. «Puedo», dijo al final. «Si en algún momento sientes que es demasiado, me dices, inmediatamente. No va a ser demasiado». La miré y pensé en Carmen, en cómo ciertas personas nacen con una fortaleza que no se aprende, que simplemente está ahí desde el principio. Esa noche, antes de que Isabela se fuera, acordamos un sistema de señales simples.
Si ella enviaba un mensaje con un emoji de luna, significaba que Fernando estaba actuando raro o preguntando cosas. Si enviaba uno de sol, todo estaba tranquilo. Simple, discreto, imposible de descifrar para quien no supiera. Después de que se fue, me quedé solo en la cocina con el cuaderno abierto. Borré la palabra estrategia de la primera página y escribí algo diferente encima. Escribí paciencia, porque lo que Fernando no sabía, lo que nunca habría imaginado, era que su padre, el viejo al que había emborrachado y vaciado su casa, no estaba roto, estaba construyendo algo. Pero antes de hacer cualquier movimiento, decidí hacer algo que Fernando jamás imaginó. Aprendí algo con los años. El que espera suele ganar. Y yo llevaba toda una vida aprendiendo a esperar. Decidí llamar a Fernando, no para reclamarle, no para confrontarlo, sino para hacer exactamente lo contrario de lo que él esperaba. Comportarme como un anciano confundido que no recordaba bien la noche del domingo, como un hombre viejo y solo que necesitaba a su hijo. Marqué su número un martes por la mañana, 3 días después de hablar con el licenciado Vidal. Dejé que sonara 2 veces antes de que contestara. «Papá, ¿todo bien?» «Hijo», dije, y puse en mi voz un cansancio que no era del todo falso. «¿Puedes venir hoy? Me siento un poco solo, y todavía traigo la cabeza pesada de lo del domingo. Creo que ese mezcal me cayó mal». Hubo una pausa breve al otro lado, casi imperceptible. Por un segundo dudó, como si temiera que yo recordara algo. Pero se recompuso rápido. «Claro, papá, en la tarde voy». Colgué y me quedé sentado un momento, sintiendo el sabor extraño de haberle dicho hijo a alguien que ya no merecía ese nombre de mi boca. Pero así tenían que ser las cosas por ahora. Mientras esperaba, hice algo que había acordado con el licenciado Vidal. Fui al banco, solo, caminando despacio como siempre, con mi gorra y mis zapatos de diario. En la sucursal pedí hablar con el gerente, un hombre joven que me conocía de años de ser cliente. Le expliqué, sin dar demasiados detalles, que quería modificar los accesos a mis cuentas, que quería ser el único autorizado para hacer movimientos, que si alguien más había sido registrado como usuario secundario en el pasado, quería que eso se cancelara de inmediato. El licenciado Vidal me había advertido que Fernando podría haber intentado ya algún movimiento en ese sentido. No sabía si lo había hecho, pero no podía arriesgarme. El gerente revisó en su sistema. Tardó unos minutos, luego levantó la vista hacia mí con una expresión que me dijo todo antes de que abriera la boca. «Don Miguel, hace 10 días alguien intentó registrarse como usuario autorizado en su cuenta principal. La solicitud quedó pendiente porque faltaba su firma». Hizo una pausa. «Como titular de la cuenta, usted tiene derecho a saber que la solicitud viene de alguien que se identificó como familiar directo». No necesitó decirme más. Solo había una persona que podría haberlo hecho. «Cancele esa solicitud», dije. «Y ponga una nota en mi expediente. Ningún movimiento, ningún cambio, ninguna autorización sin mi presencia física y mi identificación. ¿Puede hacer eso?» «Puedo hacer eso, don Miguel. Ahora mismo». Salí del banco al sol de la mañana y caminé 2 cuadras antes de detenerme en la esquina. Me apoyé en la pared y dejé que el aire me golpeara la cara. 10 días antes del domingo. Fernando había empezado a moverse 10 días antes. Esto no había sido un impulso de una noche. Esto era una operación que él había planeado con tiempo, con pasos, con una frialdad que me resultaba difícil de conectar con el niño que yo había criado. ¿Cuánto tiempo llevaba pensando en esto? ¿Meses? ¿Años? No lo sabía. Y en ese momento no importaba. Lo que importaba era lo que venía. Fernando llegó a mi casa a las 5 de la tarde con una bolsa de pan dulce y una actitud de hijo preocupado que habría engañado a cualquiera. Se veía tranquilo, sin ninguna señal de culpa en la cara. O era un actor extraordinario,
o se había convencido a sí mismo de que lo que había hecho tenía alguna justificación. Lo dejé entrar. Le ofrecí café. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, exactamente como siempre lo hacíamos, y hablé poco. Dejé que él llenara el silencio, que es lo que hace la gente cuando no tiene la conciencia limpia. Habla para tapar el ruido interno. Fernando habló de su trabajo. Habló del tráfico. Habló de que Isabela andaba muy callada últimamente y que no sabía qué le pasaba a esa muchacha. Yo asentía todo con cara de hombre cansado. «Papá, ¿ha notado que le falta algo en la casa?», dijo de pronto. Me quedé muy quieto por dentro, aunque por fuera no moví ni un músculo. «¿Cómo?», dije, como si la pregunta me llegara de lejos. «Es que... no sé, lo veo raro. ¿No le falta algo?». Era una prueba. Él quería saber cuánto recordaba yo, cuánto había notado. «A veces muevo cosas y no recuerdo dónde las dejé», dije, con voz de hombre olvidadizo. «Ya sabes cómo me pongo». Fernando me miró un segundo más de la cuenta. Por un instante vi algo cruzar por su cara, algo entre alivio y duda. Luego asintió despacio. «Sí, papá, ya sé. Se fue a las 7. Antes de salir me dio un abrazo. Yo le devolví el abrazo sin apretar, sin sentimiento, como quien abraza una pared. Y cuando cerré la puerta, me quedé parado ahí, con la mano todavía en la manija, sintiendo que acababa de hacer la actuación más difícil de mi vida. Esa misma noche, Isabela me mandó el emoji de luna. Le marqué de inmediato. «¿Qué pasó?», pregunté en voz baja. «Mi papá llegó y estuvo haciendo preguntas raras», dijo ella, hablando casi susurrado, seguramente desde su cuarto con la puerta cerrada. Me preguntó si yo había hablado con usted. Le dije que sí, que lo llamé por teléfono el lunes. Me preguntó si usted me había dicho algo sobre el fin de semana. Le dije que no, que solo hablamos de la escuela. ¿Te creyó? Creo que sí. Pero abuelo, estaba nervioso. No lo demostraba, pero yo conozco a mi papá. Estaba nervioso. Eso era bueno. Un hombre nervioso comete errores, y yo necesitaba que Fernando cometiera uno más, uno grande, uno que quedara registrado. «Isabela, mañana vamos a visitar al licenciado Vidal juntos, si puedes salir después de la escuela. Él necesita hablar contigo. Lo que tú tienes en el teléfono ya está en manos seguras, pero el licenciado quiere hacerte unas preguntas para preparar todo correctamente. ¿Puedes?». «Sí, abuelo». «Bien. Y si tu papá pregunta dónde fuiste, dile que te quedaste a hacer tarea en casa de tu amiga». Hubo un silencio breve. «Abuelo», dijo Isabela, «¿esto va a ir a la policía?». «Sí», le dije sin rodeos. «Va a ir a la policía, y cuando llegue ese momento, voy a necesitar que seas muy valiente. ¿Puedes serlo?». No dudó ni medio segundo. «Ya lo estoy siendo». Tenía razón. El licenciado Vidal presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público con toda la documentación, el video de Isabela, el reporte bancario y mi declaración detallada. Varios días después de que presentó esa denuncia, más de una semana de espera, llegó la noticia que confirmaba lo que yo ya sospechaba. Fernando había intentado llevar la escritura de mi casa a una notaría del centro para iniciar un trámite de donación. Lo intentó con una copia simple y una firma imitada, como si yo le estuviera donando la propiedad voluntariamente. La notaría frenó el proceso de inmediato al detectar las irregularidades. Falsificación de documentos. Ahora no era solo robo. Esa noche me senté en el sillón de la sala, en el mismo lugar donde Fernando me había dejado inconsciente, y miré el espacio vacío donde había estado el reloj de mi padre. Todo ocurrió en menos de una semana, pero para mí se sintió como un mes entero. «Ya está, ahora espera». Y cuando finalmente llegaron, Fernando no tuvo tiempo de escapar. Hay verdades que no necesitan gritarse.
Basta con ponerlas sobre la mesa y dejar que el silencio haga el resto. Llegaron un jueves por la mañana. Pasaron varios días, más de una semana desde la denuncia, hasta que finalmente se movieron. Días que yo viví despacio, midiendo cada palabra, cada gesto, cada llamada de Fernando, que seguía fingiendo normalidad. Eran las 10:15 cuando escuché el coche detenerse frente a la casa de Fernando. Yo estaba sentado en casa del vecino de enfrente, don Aurelio, que me había prestado su silla junto a la ventana con la cortina entreabierta, sin hacer preguntas, porque llevábamos 40 años de vecinos y eso vale más que cualquier explicación. Eran 2 agentes de investigación y un oficial del Ministerio Público. Vestían de civil, como había pedido el licenciado Vidal, para evitar que Fernando intentara esconderse si veía patrullas desde lejos. Tocaron la puerta con calma, sin prisa, con la tranquilidad de quien sabe que el otro lado no tiene a dónde ir. Fernando abrió. No pude escuchar lo que dijeron desde donde yo estaba, pero sí pude ver su cuerpo. Vi el momento exacto en que sus hombros cambiaron. Ese instante en que la postura de un hombre que cree tener el control se convierte en la postura de alguien que acaba de entender que el piso desapareció debajo de sus pies. Uno de los agentes le mostró un documento. Fernando lo tomó con la mano derecha. Lo leyó otra vez, levantó la vista y miró hacia la calle, no sé si buscando algo o a alguien, o simplemente porque el cerebro busca salida aunque no la haya. Entonces me vio. Yo no me moví, no hice ningún gesto. Solo lo miré desde detrás de la cortina de don Aurelio, con esa calma que se tarda toda una vida en aprender. Él sostuvo mi mirada 2 segundos. Por un momento intentó decir algo, pero no le salió ninguna palabra. Luego volvió a ver al oficial. Lo dejaron entrar a la casa acompañado. Salió 20 minutos después con una bolsa pequeña y las manos esposadas adelante. Le agradecí a don Aurelio. Salí a la calle y caminé de regreso a mi casa despacio, con las manos en los bolsillos, sintiendo el sol de la mañana en la cara y el sonido de los pájaros en el fresno de la esquina, ese fresno que lleva ahí desde que yo tenía 40 años y que ha visto pasar más cosas que cualquier persona del barrio. El licenciado Vidal me llamó a mediodía. Fernando había sido presentado ante el agente del Ministerio Público. Se le imputaban 3 cargos: robo con abuso de confianza agravado, falsificación de documentos y administración fraudulenta. Había negado todo en un primer momento. Luego, cuando el licenciado presentó el video de Isabela, hubo un silencio que el propio funcionario del Ministerio Público describió después como uno de los más largos que había visto en años de carrera. Ese silencio me lo imaginé muchas veces en los días siguientes. Fernando viendo en una pantalla pequeña su propia imagen caminando por mi sala, señalando mis cosas, diciendo esa frase con la voz tranquila de quien cree que nunca lo verán. ¿Qué dijo cuando vio el video?, le pregunté al licenciado. Primero dijo que estaba editado. Luego dijo que usted le había pedido que moviera las cosas por su propia voluntad. Luego dijo que todo era un malentendido. ¿Y la falsificación de la escritura? Ahí no tuvo respuesta. Ese es el cargo más grave, don Miguel. Robó entre familiares a veces se complica legalmente. La falsificación no. Esa tarde Isabela me llamó desde su celular. Estaba llorando, pero no del modo en que lloran los que están rotos. Lloraba del modo en que llora la gente cuando suelta algo que cargó demasiado tiempo. Ya sé lo que pasó, abuelo, dijo. Me avisó una vecina. ¿Estás bien? Sí. Pausa. No sé cómo sentirme. Normal, le dije. Es tu papá. Lo que sea que haya hecho, es tu papá. Y eso no es simple. Ella no respondió de inmediato. Escuché su respiración al otro lado, pareja y joven. Abuelo, ¿usted todavía lo quiere? La pregunta me tomó por sorpresa.
aunque no debería. Era la pregunta exacta que yo mismo me había hecho a las 3 de la mañana, 3 noches seguidas. Quiero al Fernando que recuerdo de cuando tenía 5 años y se quedaba dormido en mi pecho, dije. A ese lo quiero todavía, al hombre que entró a mi casa a robarme mientras yo no podía moverme. Ese es alguien que no conozco. Y no voy a fingir que sí. Isabela tardó un momento. Yo tampoco lo conozco, dijo al final en voz muy baja. Esa tarde Fernando me llamó desde un número que no reconocí. Contesté porque el licenciado Vidal me había aconsejado que si intentaba comunicarse era importante escucharlo, y siguiendo ese consejo yo mismo había activado la grabación de llamadas en mi teléfono. En México, grabar una conversación en la que uno mismo participa es completamente legal. Papá. Su voz era diferente. El barniz de seguridad que siempre tuvo había desaparecido. Sonaba como lo que era, un hombre asustado. Fernando, dije. Papá, escúchame. Esto se puede arreglar. Yo te devuelvo todo, te lo juro. Todo lo que tomé, te lo devuelvo. Pero necesito que retires la denuncia. Por favor. Me quedé callado. Papá, ¿me estás escuchando? Somos familia. Esto no puede llegar a más. Piensa en Isabela, piensa en el escándalo, piensa en lo que va a decir la gente. Lo dejé hablar. Todo quedó grabado. Cuando terminó de hablar, yo respondí con 4 palabras. Habla con mi abogado. Y colgué. Me quedé viendo el teléfono sobre la mesa. Sentí algo que no esperaba sentir. No alivio, no satisfacción, no tristeza tampoco. Sentí una especie de quietud extraña. Como cuando termina una tormenta larga y el aire queda limpio y pesado al mismo tiempo, y uno no sabe todavía muy bien cómo respirarlo. Fernando había intentado apelar a la familia, al escándalo, a la vergüenza. Había usado exactamente las mismas herramientas que usan las personas que no tienen argumentos reales. El miedo al qué dirán, la culpa, el peso del apellido. Pero yo había cargado apellido y vergüenza ajena toda mi vida, y ya no me alcanzaba el tiempo para seguir haciéndolo. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, con el radio prendido bajito, pensé en todos los años que había trabajado para construir lo que tenía. La ferretería, la casa, los ahorros, el seguro. No era una fortuna, pero era mía. Cada peso tenía historia, cada objeto que Fernando se había llevado tenía nombre y memoria detrás. Y pensé en Isabela, en esa muchacha de 14 años que se había quedado paralizada en el pasillo con miedo, pero que en lugar de huir había sacado el teléfono y había grabado todo, que había cargado ese secreto sola durante horas, que había llegado a mi puerta con los ojos hinchados y me había dicho, yo escuché todo, con una voz que temblaba, pero no cedía. Ella no había dudado cuando más importaba. Yo tampoco iba a dudar ahora, pero lo que hice después fue lo que realmente lo destruyó. La venganza más poderosa no es la que destruye al otro, es la que te reconstruye a ti. Lo que hice no fue quitarle más de lo que ya se había quitado solo. Lo que hice fue algo mucho más definitivo. 3 días después de que Fernando fuera presentado ante el Ministerio Público, el licenciado Vidal y yo nos sentamos en su despacho frente a un notario público de confianza. Sobre la mesa había 2 documentos. El primero era la revocación del testamento anterior, ese que durante años había puesto a Fernando como heredero principal de todo lo que yo había construido con mis manos. El segundo era un testamento nuevo, redactado con cuidado, revisado palabra por palabra, firmado con una claridad que no dejaba espacio para ninguna interpretación. La casa, valuada en más de 2 millones de pesos, quedaba en fideicomiso irrevocable a nombre de Isabela Torres, con usufructo vitalicio a mi favor, lo que significaba que yo podía vivir en ella hasta el último día de mi vida y que después pasaría directamente a mi nieta sin que nadie pudiera disputarlo. Los ahorros en el banco,
más de $500,000 acumulados a lo largo de toda mi vida de trabajo, quedaban igualmente resguardados bajo una firma mancomunada entre el licenciado Vidal y yo, de modo que ningún movimiento podía hacerse sin mi presencia y mi autorización expresa. La póliza del seguro de vida, la de casi $1,000,000 que Fernando se había llevado en la carpeta amarilla, fue reportada como robada. La aseguradora, con la documentación del Ministerio Público como respaldo, anuló esa copia y emitió una nueva, con Isabela como única beneficiaria. Fernando quedaba fuera, completamente, legalmente, irrevocablemente. Cuando firmé esos documentos, sentí el peso de la pluma de una manera que no había sentido nunca. No era tristeza. Era la sensación de cerrar una puerta que debió haberse cerrado antes, pero que ahora quedaba sellada para siempre con la solidez de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El proceso legal siguió su curso durante las semanas siguientes. Fernando, asesorado por un abogado que consiguió no sé cómo, intentó varios argumentos, que yo tenía problemas de memoria, que no estaba en condiciones de haber tomado esas decisiones, que el video de Isabela era inválido porque ella era menor de edad. Ninguno prosperó. El licenciado Vidal había previsto cada uno. Teníamos un médico que me había evaluado y certificado en pleno uso de mis facultades. Teníamos el reporte bancario. Teníamos la notaría que había detenido la falsificación. Y teníamos el video que, según el perito que lo analizó, no presentaba ninguna alteración y era completamente admisible como prueba, al haber sido grabado dentro de mi propiedad por alguien presente en la escena. Fernando fue encontrado responsable de robo con abuso de confianza agravado y falsificación de documentos. La sentencia llegó 2 meses después. 3 años de prisión en suspenso, condicionados al pago de una reparación del daño que el juez fijó en $320,000, más la devolución de los objetos robados o su valor equivalente. Además, quedaba con antecedentes penales que lo acompañarían el resto de su vida. No fue la cárcel lo que lo destruyó. Fue verse frente a un juez, con su nombre completo en un expediente, con las pruebas sobre la mesa, sabiendo que su propia hija había sido quien lo había puesto ahí. Eso era lo que yo había querido que entendiera, que sus acciones tenían consecuencias reales, que las personas a las que había decidido lastimar no eran tan fáciles de ignorar como él había creído. Isabela cumplió 15 años 2 meses después de todo aquello. No hicimos una fiesta grande. Ella misma dijo que no quería. Pidió solo una cena tranquila en mi casa, con las personas que de verdad le importaban. Una amiga de la escuela, la señora Remedios, que había sido vecina nuestra desde siempre, el licenciado Vidal, que para entonces ya era más amigo que abogado, y yo. Puse la mesa con el mantel bueno, el que Carmen sacaba solo para las ocasiones importantes. Cociné lo que Isabela pidió: caldo de res con verduras, arroz rojo y flan napolitano de postre. Toda la tarde estuvo llena del olor a canela y a caldo hirviendo, y de la música norteña que yo ponía bajita siempre, esa que a Isabela le daba risa, pero que nunca me pedía que apagara. Esa noche, cuando todos se fueron y quedamos solos los dos recogiendo la cocina, Isabela se detuvo con un plato en la mano y me miró. «Abuelo», dijo, «¿usted está bien?» «De verdad». La miré. Tenía 15 años recién cumplidos, el cabello suelto, una mancha pequeña de flan en la manga de la blusa, y unos ojos que cargaban más madurez de la que cualquier muchacha de su edad debería necesitar. «Estoy bien», dije, y esta vez era verdad. «¿Extraña a mi papá?» Tomé el plato que ella tenía en la mano y lo puse en el fregadero. Luego me apoyé en la orilla de la barra y pensé la respuesta con cuidado, porque ella merecía una respuesta cuidadosa. «Extraño la idea de él», dije. «Extraño al hijo que creí que era, pero uno no puede pasarse la vida llorando lo que nunca existió».
Isabela asintió despacio, como cuando alguien escucha algo que ya sabía, pero necesitaba escuchar de otra voz. Yo también, dijo en voz baja. Nos quedamos un momento en silencio, los dos en esa cocina que olía a cena y a canela, con el radio murmurando bajito en el fondo. Isabela, dije, lo que hiciste ese día, quedarte ahí y grabar todo cuando tenías tanto miedo. Eso no lo voy a olvidar mientras viva. Ella bajó la vista un momento. Luego la levantó. Usted me enseñó que la familia se protege, abuelo. Solo hice lo que usted me enseñó. Eso me golpeó en el centro del pecho con una fuerza suave, de esas que no duelen pero dejan marca. Terminamos de recoger la cocina sin hablar mucho más. Antes de irse, Isabela me dio un abrazo largo, de esos que los jóvenes casi nunca dan, y yo se lo devolví con todo lo que no había podido decir en palabras. Cuando cerré la puerta y me quedé solo, me fui al sillón de la sala, el mismo sillón de siempre, el mismo donde Fernando me había dejado inconsciente aquella noche. Me senté despacio, con el cansancio tranquilo de un hombre que ha llegado al final de un día largo y difícil pero honesto. Miré la repisa. El reloj de mi padre no estaba, porque Fernando nunca lo devolvió y probablemente ya no existía. Pero en su lugar había algo más, una foto pequeña en un marco de madera que Isabela había puesto ahí semanas atrás sin decirme nada. Era una foto de los dos, ella y yo, tomada un domingo en el parque cuando ella tenía como 8 años. Los dos sonriendo, con el sol de frente y los ojos entrecerrados. La miré un buen rato, una vida entera de trabajo, una casa que seguía siendo mía. Una nieta que había elegido la verdad cuando era más fácil el silencio. Y la certeza, clara y firme como pocas cosas en la vida, de que lo que uno construye con trabajo y honestidad no desaparece aunque alguien intente robarlo. Y eso no me lo pudo quitar nadie. Antes de cerrar esta historia, permítame preguntarle algo a usted que me ha escuchado hasta aquí. ¿Qué hubiera hecho en mi lugar? ¿Hubiera perdonado? ¿Hubiera callado por no romper la familia? Cuénteme en los comentarios, porque a veces la respuesta más difícil no es la legal ni la económica, sino saber hasta dónde llega el amor de un padre antes de convertirse en complicidad. Suscríbase al canal si esta historia le llegó al corazón.